Me llamo Amalia y tengo 35 años. Era Nochebuena, y mi hermana acababa de inclinarse sobre el jamón y decir, ¿35 y todavía soltera? Vaya, la Navidad debe ser bastante solitaria, lo bastante fuerte para que toda la mesa la oyera. Todos se rieron. Mi padre se rió más fuerte que nadie. Y mi madre, todavía sosteniendo su copa de vino para el brindis que estaba a punto de dar, sonrió esa sonrisa suave suya y dijo, «Ay, solo está bromeando». Bajé mi bebida. Todavía no dije nada. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. No había volado a casa a Ohio para que se rieran de mí en la cena. Había volado porque, una semana antes, una carpeta había cruzado mi escritorio con mi propio nombre firmado al final de un contrato que nunca había visto, con una letra que no era la mía. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio. Aquí es donde nos sentamos con las mujeres calladas que finalmente dejan de disculparse, las que mantuvieron la paz hasta que mantenerla costó demasiado. Tomen su café, pónganse cómodos, dejen un comentario, y suscríbanse. Deberían saber quién soy antes de contarles qué hice, porque las dos cosas no coinciden con la forma en que mi familia lo cuenta. Soy acústica. Diseño cuartos que sostienen el sonido de la forma en que una buena taza sostiene el café, sin derramar, sin eco, sin perder nada. Estudios de grabación, salones de conferencias, un hospital infantil en Chicago donde las máquinas suenan más suave ahora, porque le enseñé a las paredes a comerse la aspereza. Construí mi propia práctica desde un escritorio rentado y un micrófono de calibración prestado. Y hoy, la gente me manda volar por todo el país para que su silencio suene bien. Mi familia no sabe nada de esto de ninguna forma que cuente. Para ellos, soy la hija que se fue, la que nunca se casó a tiempo, la que su vida es un chiste entre el puré de papa y el pay. No había vuelto a Columbus en 2 años. Tampoco había planeado venir este año. Entonces Dale, un viejo técnico que todavía trabajaba en el piso de Bennett Acoustics y todavía recordaba quién le enseñó a soldar, me llamó un martes y dijo, muy calladito, Amalia. Están a punto de cerrar un trato en la línea de paneles, inversionistas, mucho dinero, y tu papá le sigue diciendo que el diseño está limpio, todo cedido, todo en la familia. Hizo una pausa. Pero yo nunca te vi firmar nada. ¿Lo hiciste? No lo había hecho. Ahí fue cuando reservé el vuelo. No por el jamón, no por el brindis, por una frase en un documento que necesitaba ver con mis propios ojos antes de dejar que alguien me dijera que lo estaba imaginando. Porque una firma es algo pequeño hasta que es tuya. Y es tuya hasta que alguien decide que también le pertenece a la familia. Pero todo eso todavía estaba doblado dentro de mí en la mesa de la cena. Y mi familia no tenía idea. Chloe estaba en racha. Mi hermana menor dirige el marketing de la firma, lo cual sobre todo significa que es buena decidiendo qué versión de una historia se le permite oír a la gente. Solo digo, siguió, ensartando una zanahoria, algunas hicimos elecciones. Algunas construimos cosas. Amalia se fue a hacer. ¿Qué era? Cuartos silenciosos. Más risas. Mi padre bajó el tenedor e hizo lo que siempre hace, lo que solía hacerme sentir elegida cuando era pequeña. Extendió las manos como bendiciendo todo el cuarto y dijo, ahora bien, esta familia construyó algo real. 50 años del apellido Bennett en ese edificio. Miró alrededor, cálido, seguro. Y lo que sea que cada uno de nosotros haga, lo hacemos por el apellido. El apellido va primero. Siempre ha sido así. Todos asintieron como si se hubiera leído una escritura. Mi madre rellenó copas y murmuró, no hagamos de la cena algo sobre eso, que es lo que dice cada vez que algo verdadero intenta levantarse del piso. Sentí el viejo impulso de encogerme, de reírme también, de hacerme más pequeña para que la noche se mantuviera suave. 15 años lo había estado haciendo a distancia. 15 años de ser el cuarto silencioso donde nadie tenía que oír la cosa difícil. Miré mi copa. Miré a mi madre, erguida y radiante, el vino a medio camino hacia el techo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me encogí. Solo bajé mi bebida sobre el mantel con suavidad, de la forma en que bajas algo que finalmente terminas de cargar. No se preocupen por mí, dije. Mi voz salió pareja, casi amable. Llevo casada mucho tiempo. La mesa no exactamente se quedó en silencio, se selló al vacío. Tienen que entender. Conozco el silencio profesionalmente. Puedo decirles la diferencia entre un cuarto vacío y un cuarto conteniendo la respiración.
Este era del segundo tipo. La copa de vino de mi madre se detuvo en el aire, inclinada a medio brindis, la luz todavía atrapando el borde. Su sonrisa se quedó en su cara medio segundo de más, de la forma en que una fotografía sigue sonriendo después de que la persona se fue. El tenedor de Chloé golpeó su plato. ¿Eres qué?, dijo. Casada, dije. Junté las manos. 6 años, de hecho. Las cejas de mi padre subieron hacia una línea de cabello que llevaba una década en retirada. 6 años, lo dijo despacio, como un número que no cuadraba sin importar cómo lo apilara. Has estado casada 6 años y nunca se lo dijiste a tu propia familia. Y ahí estaba, ya, antes de que levantaran los platos. El giro. No eres feliz. No, ¿quién es él? Sino, ¿cómo pudiste ocultarnos algo? Como si ocultarlo fuera el crimen. Mi madre finalmente bajó su copa sin beber. Su mano no estaba del todo firme. Amalia, dijo, y su voz se había vuelto delgada. ¿Por qué esconderías eso? Los miré a todos. Esta gente que había pasado una década convirtiendo mi vida en un chiste que contaban en la cena. Y pensé en cómo explicar que no le entregas tu felicidad a alguien que te ha mostrado exactamente qué hace con las cosas que amas. Pero no dije eso, todavía no. Solo dije que quería una sola cosa que fuera solo mía. Las preguntas llegaron todas a la vez, de la forma en que llegan cuando la gente está menos curiosa que sorprendida. ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Por qué no está aquí? ¿Le da vergüenza de nosotros? Esa última fue de Chloé, y la dijo para que picara, y me habría picado antes. Les di casi nada. Se llama Adrien. Está de viaje de negocios. No, no le da vergüenza. Sí, es real. Hay anillos y un contrato de renta y una vida. Mantuve mis respuestas cortas, no por crueldad, sino por instinto, el mismo instinto que te hace cubrir un cerillo con la mano cuando hay viento. Mi padre se recostó y me estudió con una expresión nueva, una que todavía no podía leer, una que después tendría sentido, un sentido terrible. Bueno, dijo, llena de sorpresas. Mi madre estiró la mano y tocó mi muñeca. Y por un peligroso segundo casi me ablandé, casi dejé entrar la calidez. Solo queremos ser parte de tu vida, cariño, dijo. Y quise creerle tanto que me asustó. Pero no había volado desde Chicago y rentado un auto en el aeropuerto de Columbus para ser parte de la vida de nadie. Había venido por un documento. Y sentada ahí, con la mano de mi madre en mi muñeca y la risa de mi hermana todavía flotando en el aire como humo, entendí algo limpio y frío. Pensaban que la sorpresa de esta noche era la más grande del cuarto. No lo era. La sorpresa más grande estaba en una carpeta manila en un archivero, a 3 metros de distancia, con mi nombre falsificado al final. Y yo era la única persona en esa mesa que sabía que estaba ahí. Déjenme llevar los 11 años atrás, porque no se puede entender la carpeta sin entender el panel. Cuando tenía 24 años, Bennett Acoustics estaba a 3 meses de cerrar. Ya me había ido de casa a los 20. Había dejado el ruido, dejado la pequeñez. Pero todavía volvía los fines de semana entonces. Todavía creía que una familia era algo que podías reparar con suficientes manos propias. La firma hacía paneles de sonido ordinarios, del tipo gris que has visto en 1000 techos de oficina, y ya nadie los compraba. Así que me senté en el taller trasero durante un invierno y diseñé algo nuevo. Un núcleo de deflectores en capas, ajustado para que un cuarto pudiera mantenerse cálido sin volverse turbio. Un panel que no solo mataba el sonido, sino que lo moldeaba. Construí el primero yo misma. Firmé el interior del marco donde nadie jamás miraría, de la forma en que un luthier firma el vientre de un violín, mis iniciales y una línea en la que creía. Ese panel salvó a la empresa. Los pedidos volvieron. El apellido Bennett se quedó en el edificio otra década gracias a un diseño que una chica de 24 años construyó en el frío. Y después, despacio, de la forma en que pasan estas cosas, la historia se volvió a contar sin mí en ella. Se volvió el panel Bennett. Se volvió el turno de papá. Lo dejé pasar. Me dije que el crédito no importaba, que ya tenía mi propio trabajo, mi propia ciudad, mi propia calma. Me dije que dejar que ellos lo tuvieran era una forma de amor. Esa era la mentira dentro de la que había estado viviendo, lisa como un cuarto sellado. Y ahora ese mismo panel, mi panel, era la joya de un trato que valía más dinero del que mi padre jamás había visto.
Y en algún lugar de una carpeta, mi nombre fingía haber aceptado cederlo todo. A la mañana siguiente manejé hasta la firma. Le dije a todos que solo quería ver el viejo lugar decorado para las fiestas. Esa parte hasta era un poco cierta. Bennett Acoustic se veía próspero de una forma que nunca había estado cuando yo era niña. Pintura fresca, un salón de conferencias de vidrio, una placa de bronce junto a la puerta con el año de fundación, y el nombre de mi padre grabado como un escudo de armas. Había visitantes, hombres con buenos abrigos, una mujer con un portafolio de piel, la inconfundible cortesía cuidadosa de gente decidiendo si gastar una gran cantidad de dinero. Mi padre estaba en su elemento, guiándolos frente al muro de exhibición, su voz llevando: todo lo que ven, lo poseemos por completo, cada patente, cada diseño, todo cedido a la empresa, limpio como un silbido, firmado y sellado hace años. Lo mantenemos en la familia. Los compradores asintieron. La mujer anotó algo. Y me quedé junto a un exhibidor de tarjetas navideñas, sintiendo el piso inclinarse muy ligeramente bajo mí, porque sabía, que al menos una de esas firmas nunca se había dado. Si alguna vez han vuelto a entrar a una casa que los encoge en el momento en que cruzan el umbral, ya conocen el sonido al que me refiero, un cuarto lleno de charla segura de la que no eres parte, sobre algo que tú hiciste. Quédense conmigo. Se pone más silencioso antes de ponerse más fuerte. Vi a mi padre estrechar la mano de un comprador. Lo oí decir la palabra limpio otra vez. Y decidí, parada ahí con un copo de nieve derritiéndose en mi manga, que iba a leer ese documento antes de dejar que alguien vendiera mi nombre. Pregunté casualmente si podía ver el papeleo de propiedad intelectual. Lo enmarqué como curiosidad profesional, una diseñadora admirando cómo se estructura una cesión limpia, nada más. Chloe me interceptó antes de que terminara la frase. Siempre había tenido buen instinto para el momento exactamente equivocado. ¿Para qué necesitarías ver eso?, dijo, brazos cruzados, sonrisa brillante y dura. Ya ni siquiera trabajas aquí, Amalia. No lo has hecho en años. Ya no es realmente asunto tuyo. Dije que solo tenía curiosidad. Ladeó la cabeza. Mira, eso es lo tuyo. Desapareces 15 años, apareces con un esposo secreto, y ahora quieres andar husmeando en el trato que va a asegurar a toda esta familia de por vida. La gente podría pensar que estás celosa. Se rió ligero, actuando para los dos empleados que alcanzaban a oír. Mi madre, pasando con una charola de galletas para los invitados, oyó la cola de eso y dijo, sin siquiera bajar el paso: «Ay, solo está bromeando, Amalia, no pongas esa cara». Ahí estaba otra vez. La frasecita que convierte cada navaja en un chiste, y cada chiste en tu culpa. Solo está bromeando. La había oído toda mi vida. Es un hechizo, esa frase. Hace desaparecer cosas. Había hecho desaparecer mi dolor durante 35 años, y estaba a punto de que le pidieran que hiciera desaparecer un delito. Pero sonreí y lo dejé pasar. Y dije algo sobre necesitar aire, porque me había dado cuenta de que pedir permiso era un error. No le preguntas a la gente que falsificó tu nombre si puedes ver la falsificación. Así que dejé de preguntar y empecé a buscar sola. Dale me encontró junto al muelle de carga, las manos en su overol, el aliento humeando. «No lo oíste de mí», dijo, y me llevó a una oficina lateral donde una carpeta de diligencia debida estaba sobre la mesa, con pestañas y fotocopias, lista para que la revisaran los compradores. Nadie estaba en el cuarto. Se quedó en la puerta vigilando el pasillo mientras yo buscaba la pestaña marcada Cesiones de propiedad intelectual. Y ahí estaba, un acuerdo de cesión de una página, transfiriendo todos los derechos, título e interés en el diseño del deflector con cámara, del inventor Bennett Acoustics Incorporated, fechado hace 5 años, firmado en la línea que decía inventor Amalia. Todo mi cuerpo se quedó quieto de esa forma particular en que se queda quieto cuando tu cerebro profesional toma el control. Porque el resto de ti no puede. Miré la firma. He firmado mi nombre quizás 100,000 veces. Conozco su ritmo como conoces tu propio latido. Esto no lo era. Cercano. Alguien lo había intentado. Alguien tenía una muestra para copiar. Pero la M estaba mal, demasiado redonda. Y la cola de la T final cruzaba en la dirección equivocada. Y todo se sentaba demasiado limpiamente sobre la línea, sin el ligero deslizamiento cuesta abajo que mi mano ha hecho desde 4º grado. Alguien había practicado.
Alguien se había sentado con un ejemplo de cómo escribo mi nombre y lo había ensayado hasta que fue lo bastante bueno para engañar a un desconocido. No lo bastante bueno para engañarme a mí. Me quedé de pie en esa oficina prestada, con la luz gris de diciembre entrando por las persianas, y sentí algo que había pasado 15 años negándome a sentir sobre esta gente. No tristeza, ni siquiera enojo, todavía no. Solo una certeza fría y limpia. Alguien de mi propia familia se había sentado y aprendido a ser yo. Hice lo que siempre hago cuando el suelo se mueve. Reuní datos. Fotografié la página, ambos lados, con buena luz, como se supone que debes hacer. Después revisé la fecha contra mi propia vida, porque una firma es una afirmación sobre dónde estaba una persona, y dónde estaba una persona a veces se puede probar. Hace 5 años, la fecha en la cesión era en abril. Y en ese abril, yo no había estado en Ohio ni cerca. Había estado en Rotterdam, presentando un artículo en una conferencia internacional de acústica, mi nombre en un programa impreso, mi cara en una foto de grupo en un escenario, mi pasaporte sellado, la factura del hotel a mi propia cuenta. Lo recordaba porque había llovido toda la semana y había dado la mejor charla de mi vida a un salón que por fin entendió lo que hacía. El día en que este documento dice que me senté en Columbus y cedí lo mejor que jamás había hecho. Estaba a 4,000 kilómetros de distancia, bajo la lluvia, siendo tomada en serio. Esto no fue un error de archivo. Nadie confunde una firma en una página por accidente. Nadie falsifica una fecha accidentalmente. Esto fue una decisión tomada por una persona con una pluma que eligió poner mi nombre donde debía estar mi consentimiento, porque era más fácil que preguntarme, o porque ya sabía lo que diría. Cerré la carpeta exactamente como la había encontrado. Le agradecí a Dale con los ojos, no con la boca, porque su trabajo estaba en ese edificio. Y caminé de vuelta al vestíbulo, donde mi padre se reía con los compradores. Y le sonreí, y pensé, ahora sé. Y ustedes no saben que sé. Y me permití tener eso, solo por un día, como un carbón en un bolsillo frío. Esa tarde ayudé a mi madre en la cocina, porque necesitaba saber qué tan profundo llegaba esto. Y mi madre nunca en su vida ha podido guardarse algo que cree que es bonito. Yo secaba mientras ella lavaba. Mantuve mi voz a la temperatura de una plática casual. Es curioso, dije. Ni siquiera recuerdo haber cedido nada a la empresa, en su momento. Sus manos se detuvieron en la espuma. Ay, cariño, no tenías que preocuparte por todo eso, dijo, cálida, tranquilizadora, de la forma en que consolarías a un niño sobre una pesadilla. Tu padre se encargó del papeleo por ti. Siempre estabas tan ocupada con tus cuartos. Él dijo, ¿para qué hacerte pasar por el problema de los formularios si de todos modos se queda en la familia? Él se encargó. Se encarga de todo. Me sonrió, orgullosa de él, orgullosa del arreglo, completamente inconsciente de que acababa de confirmarlo. Mi padre había firmado mi nombre. Mi madre lo sabía de esa forma suave en que sabe todo y no cuestiona nada, y para ella no era un crimen, era una cortesía, un hombre quitándole una carga de encima a su hija. El apellido va primero, agregó, secándose las manos, haciéndole eco sin saber que estaba citando algo en absoluto. Ya sabes cómo es él. Sí sabía cómo era. Apenas estaba empezando a entender cuánto había dejado que eso reemplazara la pregunta de cómo se le permitía ser. Terminé de secar el último plato y lo puse en la rejilla, y pregunté lo más ligeramente que pude si papá seguía despierto, porque ya no tenía sentido darle vueltas. Si mi padre había hecho esto y creía que era amor, entonces necesitaba oírlo decirlo a mi cara. Sin compradores mirando, lo encontré en su estudio con un bourbon y el libro contable que todavía lleva a mano. Cerré la puerta. No alcé la voz. He aprendido que la voz más calmada del cuarto es la que la gente finalmente escucha. Papá, dije, hay una cesión en la carpeta del comprador con mi firma. Yo nunca la firmé. Tú lo hiciste. No se sobresaltó. Ni siquiera fingió confusión. Me miró con algo que era casi orgullo y dijo, entonces la encontraste, como si hubiera resuelto un rompecabezas que él había dejado para mí. Hiciste ese panel bajo este techo, Amalia. Eras una Bennett usando herramientas Bennett en un edificio Bennett. Ese diseño siempre fue nuestro. Todo lo que hice fue terminar el papeleo que estabas demasiado ocupada para hacer. Eso no es robar. Eso es un padre limpiando después de su hija. Igual que siempre has hecho, dije en voz baja,
que falsificar una firma es un crimen. Agitó el bourbon. La familia no es un crimen. ¿Quieres saber qué es un crimen? Irte y dejar que la empresa que te crió se hunda. Y entonces, por solo un momento, la armadura resbaló y vi la herida debajo. Mi padre me hizo lo mismo a mí, dijo, mirando el libro contable. La primera línea de paneles que dibujé, le puso el nombre de la empresa y el mío en ningún lado. Lloré por eso durante un año. Después lo entendí. Así sobrevive una familia. Alimentas al apellido y el apellido te alimenta a ti. Levantó la vista. Te hice un favor. Algún día lo verás. Creía cada palabra. Esa era la peor parte. No era un villano retorciéndose el bigote. Era un hombre al que le habían robado de joven y había decidido que el robo era una tradición que valía la pena pasar. Le dije que quería mi nombre fuera del trato. Le dije que la cesión era nula, porque nunca la di. Eso es solo la ley, dije. No una amenaza. Ahí fue cuando la calidez se drenó del cuarto. Mi padre nunca está más frío que en el momento en que dejas de ser útil para la historia que está contando. Fuera del trato, repitió. Amalia, ¿tienes idea de lo que cierra la semana que viene? ¿Entiendes cuántos trabajos de gente dependen de esa línea de paneles? Dale, todo el piso. La jubilación de tu madre está en esta empresa. Se puso de pie. Si haces explotar esto ahora por una firma, por tu orgullo, no soy yo quien destruye a esta familia. Eres tú. Todos van a saber que fuiste tú. Y ahí estaba, la herramienta más vieja de la casa, deslizándose en mis manos, quisiera o no. La responsabilidad. Hazte pequeña para que el cuarto se mantenga suave. Carga lo que nadie más va a cargar. Sé la buena hija, la fuerte, la que se sacrifica. Sentí ese jalón en el pecho como gravedad, porque siempre, he sido la que absorbe el costo para que nadie más tenga que hacerlo. Esa es mi herida, si quieren llamarla así. No que confíe demasiado fácil, confío en casi nadie. Es que he creído toda mi vida que el amor significa ser la persona que desaparece para que todos los demás puedan estar cómodos. Y parada en el estudio de mi padre, viéndolo entregarme la culpa por un crimen que él cometió, finalmente vi la forma de la máquina que había estado alimentando. Funcionaba con mi combustible. Siempre había funcionado con mi combustible. Estaba funcionando con mi combustible en ese mismo momento, y contaba con el hecho de que preferiría arder en silencio antes que dejar que alguien más sintiera el calor. No le respondí. Salí del estudio, atravesé la casa oscura, y manejé hasta la firma una vez más esa noche. Tenía una llave de Dale, y le dije al guardia de noche que había dejado una bufanda. Lo que en realidad quería era pararme frente al muro, porque en el vestíbulo, montado bajo un reflector, enmarcado como arte, cuelga el primero, el panel 001, el original, el que construí a mano en un taller frío cuando tenía 24 años. Hay una pequeña tarjeta de bronce junto a él ahora, que dice el panel Bennett, el diseño que construyó nuestro futuro, con el logo de la empresa y el nombre de mi padre como fundador. Mi nombre no aparece en ningún lado de la tarjeta. Me quedé ahí un largo rato. Después hice lo que había venido a hacer. Levanté el marco de su soporte con cuidado, es más pesado de lo que parece, y lo di vuelta, y miré la parte trasera del panel, donde ningún comprador jamás mira, donde ninguna placa jamás llega. Y ahí, en la madera pálida del marco interior, en las pequeñas letras de molde de una chica de 24 años que pensó que estaba firmando algo que nadie más vería jamás, todavía decía lo que había escrito 11 años antes. AB. Y debajo, la línea en la que había creído. El cuarto donde por fin puedes oírte pensar. Pasé el pulgar sobre las letras. Eran mías. Siempre habían sido mías. El frente del panel le pertenecía a la familia, al apellido, al trato, a la historia que le contaban a los compradores con buenos abrigos. Pero la parte de atrás, la parte que sostenía todo, la parte que hacía el trabajo real de moldear el silencio, esa era yo, escondida, estructural, sin crédito, exactamente como la hija. Y me quedé ahí, en el vestíbulo oscuro, y lo dije en voz alta a nadie, callada como un cuarto cerrado. El perdón no es una firma. Me senté en el auto rentado en el estacionamiento vacío, con el teléfono en la mano y el nombre de mi esposo en la pantalla. Y quiero ser honesta con ustedes sobre lo que casi hice. Adrien es inversionista. Esa es la palabra sencilla para eso. Es socio de un fondo. Mueve dinero,
y mueve a la gente que mueve dinero. Y en el mundo donde este trato estaba cerrando, no es un hombre pequeño. Una llamada telefónica, eso era todo lo que habría tomado. Podría haber hecho una pregunta silenciosa, presionado la relación correcta, y todo este trato se habría evaporado antes de que alguien firmara nada. O podría haber intervenido y financiado la empresa él mismo, y comprado la gratitud de mi familia para el resto de sus vidas. Podría haber hecho que todo esto desapareciera. O podría haberme convertido en la heroína que lo salvó. Y de cualquier forma, habría vuelto a esa casa sosteniendo la única carta que finalmente los haría verme. Me quedé sentada ahí con el pulgar sobre su nombre un largo rato. Quiero que recuerden que pude haberlo hecho, porque lo que hice en cambio es todo el punto de esta historia. No llamé para pedirle que lo arreglara. Puse el teléfono en el portavasos, porque usar a Adrien para borrar esto, ya fuera matando el trato o rescatándolo, me habría hecho exactamente lo que era mi padre, alguien que resuelve un problema de verdad enterrándolo bajo el poder. Y no volé a casa para convertirme en mi padre. Volé a casa para dejar de ser su tradición. A la mañana siguiente, antes de decidir nada definitivo, llamé a alguien que no me debía nada y me diría la verdad. Una abogada de propiedad intelectual en Chicago con la que había trabajado en un asunto de licencias años atrás. Le expuse todo claramente. Un diseño que creé, una cesión que nunca firmé, el nombre de mi padre en la pluma en vez del mío, una venta a punto de cerrar sobre la fuerza de esa página. Escuchó, y después me lo dijo directo, como hacen las buenas abogadas. Amalia, si no la firmaste, esa cesión es nula. No débil, nula. Una firma falsificada no transfiere nada. Lo cual significa que legalmente nunca cediste ese diseño. Todavía lo posees. Le pregunté qué significaba eso para el trato. Significa que la empresa no tiene título limpio sobre lo que están vendiendo. Cuando la gente del comprador haga su diligencia y le pida al inventor que confirme la cadena de título, y lo van a pedir, tendrías que ratificarlo o decir la verdad. Si dices la verdad, no pueden cerrar. No de la forma en que está papeleado ahora. Y la falsificación en sí, hizo una pausa, eso es un asunto penal en Ohio, pero esa parte no es tuya para perseguir o perdonar. Esa parte simplemente es. Le di las gracias y colgué, y me senté con eso. Aquí estaba lo que cambiaba todo. El poder en este cuarto nunca había sido el dinero de mi esposo ni el apellido de mi familia. El poder era una sola firma que yo no había dado y no iba a dar. No un arma que tenía que ir a buscar. Un arma que simplemente era la verdad de donde había estado y que nunca había aceptado. Todo lo que tenía que hacer para derribar toda la historia limpia como un silbido era negarme a mentir. El acto más silencioso posible, y el más costoso. Podían notar que algo había cambiado. Familias como la mía tienen antenas para el momento exacto en que la callada deja de ser callada. Mi madre empezó a rondarme, rellenando mi café antes de que se vaciara, preguntando si dormía bien, si el matrimonio estaba bien, si yo estaba bien. Cada pregunta una manita, probando una puerta. Esa tarde se sentó junto a mí en el porche y tomó mi mano y dijo lo que claramente la habían mandado a decir. Lo que sea que tú y tu padre tengan enredado, dijo. Por favor, cariño, mantengámoslo en familia. No sacamos estas cosas al aire. No dejamos entrar a desconocidos en nuestros asuntos. Así es como siempre hemos sobrevivido. Manténlo en familia. Es la versión adulta de solo está bromeando. El mismo hechizo, apuestas más grandes. Las palabras que usábamos para asegurarnos de que la verdad nunca pasara la puerta principal. Chloe también estaba distinta ahora. Había dejado de fastidiarme. Esa misma tarde me trajo un té que no pedí y se sentó en el brazo de mi silla y dijo dulcemente, «Sabes que te quiero, ¿verdad? Pase lo que pase». Nunca antes me lo había dicho sobria. Y ahí fue cuando entendí. Habían olido el peligro, y toda la casa se estaba reorganizando alrededor de mí, manejándome, suavizándome, volviéndome a plegar antes de que pudiera hacer algo que no se pudiera deshacer. Mi madre apretó mi mano. «Siempre ha sido nuestra fuerte», dijo. Y me quedé ahí en el porche frío, sintiendo como las paredes de la vieja casa se inclinaban hacia mí, cálidas y amorosas y absolutamente decididas a mantenerme exactamente donde siempre había estado, adentro, callada, sosteniendo todo. Mi padre, resultó, había convocado a una reunión familiar para la mañana antes del cierre. Todos juntos, dijo, para decidir qué era mejor para todos.
La reunión familiar se hizo en la mesa larga del comedor donde 3 noches antes había sido el chiste. Ahora era la cabecera de la mesa sin que nadie admitiera haberme puesto ahí. Mi padre abrió como un hombre dirigiéndose a un consejo directivo, las manos cruzadas, la voz grave. Estamos en una encrucijada como familia, dijo. Ha habido una pregunta de papeleo, y necesitamos resolverla juntos, como los Bennet siempre lo han hecho, en silencio, con amor. Después deslizó una sola página sobre la madera pulida hacia mí, y una pluma encima. Era una cesión nueva, fresca, limpia, fechada esa semana, lista para una firma de verdad esta vez, la mía, para cubrir la falsa, para hacer que la mentira fuera retroactivamente verdad, para dejar que el trato cerrara como si nada de esto hubiera pasado. Todo lo que tienes que hacer, dijo mi padre, con suavidad, es firmar lo que de todos modos habrías firmado, y se acabó. Sin escándalo, sin desconocidos, solo familia cuidando de familia. Mi madre lloraba en silencio. Chloe me observaba con una intensidad que no tenía nada que ver con el amor. Cada persona en esa mesa se inclinaba hacia mí, esperando, y sentí todo el peso de eso. Toda la casa presionándome a hacer lo suave, lo callado, lo que había hecho toda mi vida. Firma y séla fuerte. Firma y mantén la paz. Firma y desaparece otra vez, para que todos puedan seguir cómodos. Miré la pluma. Miré la línea donde se suponía que iría mi nombre esta vez voluntariamente. Y entendí que esta era la trampa hacia la que la máquina había estado construyendo todo este tiempo. No falsificarme una vez, sino hacer que yo me falsificara a mí misma, hacerme ofrecerme como voluntaria para mi propio borrado y llamarlo amor. No la firmé esa mañana. Dije que necesitaba pensarlo, y tomé la página conmigo, lo cual nadie esperaba, y la reunión se disolvió incómoda. Pero algo más se abrió ese mismo día, y vino de Chloe. Mi hermana, que maneja marketing, que es muy buena descubriendo qué versión de una historia es verdadera, había pasado los días desde la cena haciendo lo que debía haber sabido que haría. Había investigado a Adrien. Lo encontró rápido. Su nombre no es común, y su fondo no es invisible si sabes dónde buscar. Y para esa tarde, Chloe sabía exactamente quién era mi esposo. Socio de una firma con peso real, exactamente en el mundo donde el pequeño trato de nuestra familia estaba tratando de cerrar. Vino a buscarme al cuarto de huéspedes, y toda su cara había cambiado. La burla se había ido. En su lugar había algo que nunca antes había visto dirigido a mí. Cálculo, y debajo de eso, esperanza. Amalia, dijo, sin aliento, sentándose sin que la invitaran. Tu esposo, Adrien, ¿sabes quién es? Claro que sabes quién es tu esposo. Se rió un poco desquiciada. ¿Por qué no dijiste nada? Esto lo cambia todo. Y observé, casi fascinada, como la historia que la familia había contado sobre mí durante 35 años, lastimosa, soltera, menor, el chiste, se disolvía en tiempo real y se reensamblaba en una nueva. Ya no era el chiste. Era la conexión. Era la salida. De pronto, y por primera vez, valía la pena ser amable conmigo. Y supe, con una certeza que se hundía, exactamente qué estaban a punto de pedirme. No perdón, ni siquiera mi firma ahora. Algo más grande y más sucio, disfrazado con el lenguaje de la familia. Para esa tarde toda la familia lo sabía, y toda la familia se había reorganizado alrededor de la nueva información con una velocidad que habría sido impresionante si no hubiera sido tan repugnante. Mi padre me sirvió el buen bourbon que nunca antes me había ofrecido. Mi madre no dejaba de tocarme el cabello. Y después hicieron la petición, todos ellos, en relevos, para que ninguna persona sola tuviera que dueñar toda la fea forma de eso. ¿No podía tener una palabra con Adrien? ¿No podía hacer una introducción, suavizar las cosas con los compradores, quizás poner un poco de su propio dinero para que el trato ni siquiera necesitara mi desordenada firma? ¿O la idea de Chloe, entregada con brillo, no podía Adrien simplemente hacer que desapareciera todo el problema de diligencia, de la forma en que hombres como él hacen que las cosas desaparezcan? Tienes este recurso increíble, dijo mi padre, extendiendo las manos como una bendición. ¿Y dejarías que la familia se hunda antes de hacer una sola llamada, después de todo? Negó con la cabeza, herido, magnífico. El apellido va primero, Amalia. Siempre ha sido así. Y ahora mismo, el apellido te necesita. Y ahí estaba, la tercera vez que oía esa línea en una semana, y la primera vez que la entendí por completo.
El apellido va primero, nunca había significado que la familia protege a los suyos. Siempre había significado que la familia usa a quien sea necesario. Durante 15 años, el apellido me había usado convirtiéndome en un chiste. Ahora me usaría convirtiéndome en salvadora. La misma máquina, el mismo combustible. Lo único que había cambiado era el precio en mi cabeza. Miré a esta gente que amaba y en la que no podía confiar, extendiendo las manos para un rescate construido sobre enterrar un crimen, y finalmente vi toda la tradición con claridad suficiente para romperla. Sí, llamé a Adri en esa noche, pero no para pedirle que salvara a nadie. Salí al patio trasero frío, donde las luces navideñas que mi padre había colgado parpadeaban rojo y verde en la nieve, y le conté a mi esposo todo. La carpeta, la firma falsificada, Rotterdam, el panel, la reunión familiar, la petición. Se quedó callado de esa forma que significa que de verdad está escuchando, que es una de las 10,000 pequeñas razones por las que me casé con él. Cuando terminé, no se ofreció a arreglarlo. Me conoce mejor que eso. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, no ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué quieres? Le dije que quería decir la verdad y dejar que la verdad hiciera lo que la verdad fuera a hacer. Hubo una pausa. Deberías saber algo, dijo con cuidado. Si nuestro fondo tiene alguna conexión con el comprador en esto, y dado el sector, podría, entonces en el segundo en que tu nombre esté en cualquier cosa, tengo que apartarme, declarar el conflicto. No puedo tocarlo, y no querría hacerlo. Dije, bien. Dije, eso es exactamente correcto. Porque esa era toda la diferencia, ¿no? Parada en la nieve entre dos casas en las que había vivido. El instinto de mi familia era usar cada relación como palanca. El instinto de mi esposo era alejarse de una mesa en el momento en que su presencia pudiera doblarla. Uno de ellos pensaba que el poder significaba hacer que los problemas desaparecieran. El otro pensaba que la integridad significaba negarse a ser la razón por la que un problema se quedaba oculto. Me quedé en el patio un rato después de colgar, viendo mi aliento, viendo parpadear las luces de la exhibición cuidadosa, alegre y deshonesta de mi padre, y supe qué iba a hacer en el cierre. Solo tenía que sobrevivir la última noche para llegar ahí. Me quedé despierta la mayor parte de esa noche en el pequeño escritorio del cuarto de huéspedes. E hice lo menos dramático y más importante de mi vida. Escribí una carta, no a mi familia, al consejo del comprador y a los contadores manejando la diligencia. Una declaración corta y factual, del tipo que escribo para vivir. Sin enojo en ningún lado. Soy la inventora del diseño del deflector con cámara. No firmé la cesión fechada en abril, hace 5 años. En esa fecha estaba en Rotterdam y puedo probarlo. No ratifico esa cesión ahora. Tengo los derechos del diseño. La imprimí. La firmé. Mi firma real, la del deslizamiento cuesta abajo, la que de verdad es mía. Y la sellé en un sobre y la puse junto a mis llaves, y me senté con lo que significaba, porque me lo debía a mí misma mirar el costo con los ojos abiertos. Entregar esa carta no solo avergonzaría a mi padre. Detendría el trato en seco. No habría cierre limpio, ninguna línea de vida de dinero de inversionistas. Quizás ninguna empresa en absoluto, en la forma en que la habían construido. Dale podría perder su trabajo. La jubilación de mi madre podría encogerse. El apellido Bennett, 50 años en ese edificio, podría bajarse de él. Todo eso sería rastreable si alguien quería rastrearlo hasta la negativa de una mujer a mentir. No fingí lo contrario. No me dije que estaría bien. No estaría bien. Esta era la línea. Y una vez que la cruzara, no habría versión de la mañana donde volviera a ser la buena hija. Puse la mano sobre el sobre en la oscuridad, y no la quité. Mi madre vino a verme antes del amanecer. Debió haberme oído moviéndome. O quizás solo sabía, de la forma en que sabe todo y no nombra nada. Se sentó en el borde de la cama de huéspedes en su bata, pequeña en la luz gris, y tomó mi mano y hizo su último llamado. Y lo apuntó, sin saberlo, directo a la parte más profunda de mí. Siempre ha sido nuestra fuerte, dijo. Desde que eras pequeña, la que podía cargar cosas. La que nunca necesitó tanto. Chloé se desmorona. Tu padre es puro orgullo. Pero tú siempre fuiste la que podía sostener a la familia sin quejarse. Se le llenaron los ojos. No te conviertas en la que la rompe. Por favor, firma el papel. Haz la llamada.
Sé quién siempre ha sido para nosotros. Solo una vez más. Y entendí que no estaba siendo cruel. Me estaba diciendo lo más verdadero que sabía. Que todo mi valor en esa casa siempre había sido mi disposición a desaparecer bajo el peso de todos los demás, que me amaban a su manera precisamente por cuanto de mí misma estaba dispuesta a entregar. Fue lo más honesto que alguien me había dicho en toda la semana, y me estaba rompiendo el corazón, y aún así no pude hacer lo que pedía. Sostuve su mano y la miré y lo dije con suavidad, para que supiera que no era un portazo. Mamá, lo perdono. Los perdono a todos. Pero el perdón no es una firma. No entendió. La vi no entender, y me di cuenta de que el idioma que finalmente había aprendido a hablar era uno que mi madre había pasado toda su vida asegurándose de que nadie en esta familia pudiera oír. Después de que se fue, me senté en el amanecer delgado y finalmente enfrenté lo que había estado evitando toda mi vida adulta. Me había dicho durante 15 años que mi silencio era generosidad. Que dejarles tener el panel, el crédito, la historia, era un regalo que daba por amor y fuerza. Que quedarme lejos y quedarme callada protegía a todos. Pero sentada ahí con un sobre junto a mis llaves, lo vi por lo que en realidad era. Mi silencio nunca había protegido a nadie. Los había financiado. Cada año que dejaba que el chiste aterrizara sin responder, le enseñaba a Chloe que despreciarme era gratis. Cada vez que dejaba que mi padre les dijera a los compradores que el diseño era suyo, le enseñaba que quitarme cosas no tenía costo. Cada vez que mi madre decía solo está bromeando y yo sonreía, ayudaba a construir exactamente la máquina que ahora había falsificado mi nombre y me pedía que se lo agradeciera. No había estado sosteniendo a la familia. Había estado sosteniendo la mentira. Y la fuerte, la que podía cargar cosas, la que nunca necesitó tanto, eso no era un cumplido. Era una descripción de trabajo para una persona a la que habían entrenado para absorber lo que la familia no quería sentir. El truco más cruel no fue la firma falsificada. Fue convencerme de que mi propio borrado era una virtud. Vi el cielo pasar de gris a un dorado pálido y frío sobre los techos vecinos, y algo en mí que había estado apretado desde la infancia se soltó. No quería venganza. Quiero que entiendan eso, porque importa. No quería hundirlos. Solo quería dejar de ser el combustible. Y hay exactamente una forma de dejar de ser combustible, y es negarse en voz alta, arder en silencio. El cierre estaba programado para las 10 en el salón de conferencias de vidrio de la firma. Entré con mi propio abrigo, cargando mi propio sobre, y tomé un asiento en la mesa sin que me lo ofrecieran. El equipo del comprador estaba ahí, la mujer con el portafolio de piel, 2 abogados, un contador con laptop. Mi padre se sentó en la cabecera con su mejor traje, expansivo, gracioso, el fundador a punto de ser recompensado por 50 años. Mi madre se sentó contra la pared con las manos cruzadas. Chloe estaba de pie cerca de la puerta, teléfono en mano, lista para convertir lo que pasara en lo que fuera que la familia necesitara que significara. Los papeles estaban apilados y con pestañas y hermosos. Mi padre estaba a mitad de una historia sobre los primeros días, el taller, la visión, y los compradores sonreían, y todo iba tan suave, tan limpio como un silbido, que por un momento pude ver exactamente cómo habría ido si nunca hubiera vuelto a casa. Entonces el contador levantó la vista de su laptop y dijo lo que había estado esperando oír durante una semana. Antes de finalizar la transferencia de propiedad intelectual dijo, solo rutina, necesitamos que la inventora del diseño central confirme la cesión, para el registro, estándar para la cadena de título. Miró alrededor de la mesa. ¿Está disponible la inventora? Y cada cabeza en ese cuarto se volteó despacio hacia mí. La sonrisa de mi padre se mantuvo, pero sus ojos llegaron a los míos con una advertencia y un ruego. Y debajo de ambos, la certeza absoluta de que yo haría lo que siempre había hecho. El cuarto estaba tan silencioso que podía oír al sistema de calefacción respirar. Puse mi sobre el vidrio, y entendí que lo siguiente que dijera decidiría en quién me había convertido realmente. Mi padre se movió primero, suave como siempre. Esa es mi hija, Amalia, la inventora. Sí, claro. Deslizó la cesión fresca sobre la mesa hacia mí, la limpia, la retroactiva, la pluma ya descansando encima. Solo está confirmando lo que firmó hace años. Adelante, cariño. Su voz era cálida y segura, y llenaba todo el cuarto, y todos esperaron, y las manos de mi madre se apretaron en su regazo, y Chloe contuvo el aliento junto a la puerta. Todo lo que tenía que hacer era tomar la pluma.
Una firma y la familia estaría salvada. El trato cerraría, y yo saldría de ese cuarto como la heroína que salvó a todos, finalmente, permanentemente amada. Miré la pluma. Miré a mi padre. Y puse la pluma sobre el vidrio deliberadamente, y la deslicé de vuelta 1 pulgada hacia él. No la voy a confirmar, dije. Mi voz no tembló. Porque nunca la firmé. Las palabras aterrizaron en ese cuarto silencioso como una charola caída. El abogado del comprador se inclinó hacia adelante. Los dedos del contador se quedaron quietos sobre las teclas. La cesión en su carpeta está fechada este pasado abril. Hace 5 años, continué, parejo, profesional, de la forma en que diría que la reverberación de un cuarto era demasiado larga. En esa fecha estaba en Rotterdam, presentando en una conferencia. Tengo el programa, las fotografías, el sello del pasaporte, la factura del hotel. No firmé ese documento. Alguien lo firmó por mí. Abrí mi sobre y puse mi declaración sobre la mesa, donde el consejo del comprador pudiera alcanzarla. Soy la inventora de ese diseño. Nunca lo cedí, y no lo voy a ratificar ahora para hacer que este trato sea más fácil. La cara de mi padre estaba haciendo algo que nunca le había visto hacer en 35 años. Y en ese silencio, calmada como un cuarto sellado, dije la frase hacia la que había estado caminando toda mi vida. Te perdono, papá. Sigo sin firmar. La familia se recuperó más rápido que los abogados, porque la familia tenía un plan de respaldo, y los abogados no. Chloé cruzó el cuarto en 3 pasos, baja y urgente en mi oído. Amalia, llama a Adrien ahora mismo. Arregla esto. Puede hacer que todo esto desaparezca. Una llamada, por favor. Mi madre estaba de pie ahora, pálida, diciendo mi nombre como una pregunta. Y mi padre encontró su voz y giró todo el discurso en tiempo real, volteándose hacia los compradores con una risa arrepentida, encantadora. Un malentendido familiar, eso es todo. Mi hija tiene muy buenas conexiones. El fondo de su esposo, estoy seguro de que podemos reestructurar, traer a los socios correctos. Y me di cuenta de que todos seguían, en ese momento exacto, alcanzando la misma herramienta. Usa la conexión, usa al esposo, usa cualquier poder que estuviera más cerca para hacer que la verdad desapareciera. Habría sido tan fácil. Podría haber tomado mi teléfono. Podría haber dejado que el nombre de Adrien entrara a ese cuarto y visto cómo todo se doblaba a su alrededor. El trato salvado, mi familia agradecida, el crimen disuelto en dinero, y yo en el centro de todo, finalmente poderosa, finalmente vista. Esa era la oferta. Siempre había sido la oferta. Y dije, no. No haciendo una llamada, negándome a hacer una. No voy a pedirle a mi esposo que arregle esto, le dije a todo el cuarto, a mi padre, a los compradores. Ya se está apartando. Puede haber un conflicto, y no lo va a tocar, y yo tampoco lo voy a usar para enterrar esto. Si quieren el diseño, van a tener que licenciarlo de mí por escrito, honestamente, en el registro. Y la empresa va a tener que responder por cómo mi nombre terminó en un documento que nunca firmé. Sentí llegar la victoria y la pérdida juntas en el mismo aliento, inseparables. Tenía mi nombre de vuelta. Tenía mi voz, mi verdad, un matrimonio que nunca más tendría que esconder. Y vi a mi madre mirarme a través de esa mesa de vidrio y elegir, en su silencio, el apellido sobre su hija. Y dejé que ese costo aterrizara, porque era el precio, y había decidido pagarlo. Mi padre perdió lo único que había mantenido toda su vida, su compostura. Se levantó de la silla con la cara enrojecida y la voz rompiéndose frente a los compradores, frente a todos. Después de todo lo que esta familia te dio, dijo, demasiado fuerte ahora. El pulido del fundador se fue. ¿Vas a destruirla por un pedazo de papel, por tu orgullo? Siempre pensaste que eras mejor que nosotros, mejor que el apellido. Golpeó la mesa con la mano, y los compradores se sobresaltaron. El apellido va primero y esta vez lo dejé terminarla. Dejé que la línea colgara ahí, en el cuarto arruinado. Y después respondí, en voz baja, de la forma en que terminas un sonido absorbiéndolo en vez de pelearlo. No, papá. La verdad va primero. El apellido es solo lo que llamabas a las cosas cuando querías que nos quedáramos callados. No tuvo respuesta. No hay ninguna. Chloé había dejado de moverse, su teléfono apagado en la mano, mirándome como si viera a una desconocida, o quizás viéndome por primera vez.
Y mi madre, que me había dicho solo está bromeando toda mi vida, que me había pedido una vez más que desapareciera por la familia. Mi madre se llevó la mano a la boca y volteó la cara lejos de mí, hacia mi padre. Eligió, en el peor momento, con todo expuesto, eligió al hombre y al apellido y a la mentira cómoda por encima de la hija diciendo la verdad. Sabía que lo haría. Me había preparado toda la noche. Igual me rompió el corazón, limpiamente, hasta el fondo, de la forma en que solo puede romper la pérdida que viste venir. Los compradores estaban juntando sus papeles. El trato había terminado. Y me puse de pie en el naufragio de la cuidadosa historia de mi familia, sintiéndome más ligera de lo que había estado en 15 años, y más sola, ambas cosas a la vez, para siempre. Esto es lo que quiero que noten sobre lo que pasó después, porque es la parte que más importa. Nadie fue aplastado por el poder de nadie. Ningún fondo intervino para castigar a mi familia. Ningún esposo conectado hizo una llamada. Lo que pasó fue simplemente que la verdad, una vez en el registro, hizo lo que hace la verdad. Los abogados del comprador, profesionales con un deber que no podían desconocer, no podían cerrar sobre propiedad intelectual con una cadena de título rota. Así que pausaron el trato para revisarlo. El contador marcó la cesión en sus notas. El consejo del comprador aconsejó, correctamente, que la empresa necesitaba limpiar sus registros, lo cual significaba reconocer por escrito que una firma había sido falsificada, y por quién. Mi declaración se quedó en el expediente, plana y factual, e imposible de discutir, y la ley simplemente se hizo cargo desde ahí, lenta y moliente, y completamente indiferente al apellido Bennett. Habría un ajuste de cuentas civil por la falsificación, muy probablemente. Esa parte nunca fue mía para dirigir o perdonar. Esa parte simplemente era, como me había dicho mi abogada. El diseño revirtió a mí, su verdadera dueña, exactamente como la ley siempre había sostenido en silencio que era. Y la gran máquina que mi padre había construido, la que funcionaba con mi silencio, chisporroteó y se detuvo en el momento en que dejé de alimentarla, porque resultó que nunca había funcionado con nada más. No lo hice con palanca. No lo hice con dinero, ni matrimonio, ni amenaza. Lo hice negándome a firmar mi nombre a una mentira, en un cuarto silencioso, con voz calmada, una vez, el acto más pequeño posible. Y derribó todo, no porque yo fuera poderosa, sino porque todo siempre había estado sostenido sobre la única palabra que finalmente me negué a decir. Me gustaría decirles que la familia se desmoronó y que todos recibieron lo que merecían. Pero esa es la versión de Reddit, y esta es la verdadera. Bennett Acoustics no desapareció. Se encogió. El gran trato murió, pero uno más pequeño y honesto llegó meses después, una vez que los registros se enderezaron y el título quedó limpio. Y la empresa sobrevivió a un tamaño que coincidía con lo que en realidad había ganado, en vez de lo que había fingido poseer. Dale conservó su trabajo. Mi padre nunca admitió que estaba equivocado. Hasta el día de hoy le cuenta a la gente, le di la espalda a la familia por orgullo. Y en su propia mente, es la parte herida, el fundador traicionado por una hija malagradecida. Porque lo que pasa con un hombre al que le robaron de joven y decidió que el robo era tradición, es que no puede permitirse verlo de otra forma. Mi madre y yo hablamos de vez en cuando, con cuidado, a través de una distancia que ya no finge ser cercanía. Nunca ha dicho que lo sentía. Yo he dejado de esperarlo también. Chloe es la sorpresa. Tampoco se ha disculpado, no realmente. Pero se quedó callada de una forma que no es su silencio usual. Y una vez, meses después, me llamó solo para preguntar cómo funcionaba el licenciamiento del diseño. Y escuchó toda la respuesta sin un solo chiste. No sé en qué se convierte eso. Quizás nada. Quizás algo. Pero por primera vez en 35 años, mi hermana me hizo una pregunta real sobre mi trabajo, y esperó la respuesta real. Dejé de esconder a Adrien. Eso fue lo primero que hice cuando llegué a casa a Chicago. No un gran anuncio, solo el fin del secreto. Porque la razón por la que lo había mantenido escondido finalmente se había disuelto. Había escondido mi matrimonio de mi familia por la misma razón que me había escondido en la parte de atrás del panel. Había aprendido que cualquier cosa que amara y les dejara ver se convertiría o en chiste o en recurso. Pero ya no vivo en esa casa. Y no tengo que proteger mi felicidad haciéndola invisible. Lo otro que hice tomó más tiempo. Chloe tiene una hija, mi sobrina, 8 años, aguda como una navaja,
Ya le dicen que es la dramática, la difícil, la que es demasiado. La última vez que la vi me preguntó a qué me dedico. Y en vez de encogerlo en algo pequeño, le dije la verdad. Hago cuartos donde puedes oírte pensar. Le mostré cómo funciona un panel, cómo se puede moldear un silencio en vez de solo soportarlo. Y la vi archivar eso. La idea de que una mujer puede construir algo, poner su propio nombre en ello, y no tener que disculparse por ocupar espacio. Así es como se rompe algo como esto. No ganando una guerra. Asegurándote de que la siguiente niña callada de la familia sepa temprano que nunca tiene que desaparecer para ser amada. El panel 001 cuelga en mi estudio ahora. Cuando el trato colapsó y los activos se ordenaron, recompré el original por casi nada. Nadie más quería un solo panel viejo, y mi padre no soportaba mirarlo. Cuelga en la pared de mi estudio en Chicago, y lo di vuelta. El frente mira hacia la pared ahora. La parte de atrás mira hacia el cuarto, para que lo primero que vea cualquiera que entre sea el marco interior pálido y las letras de molde de una chica de 24 años que firmó la única parte de su trabajo que pensó que nadie jamás tomaría. AB, y debajo, el cuarto donde por fin puedes oírte pensar. Los clientes preguntan a veces. Les cuento toda la historia o la versión corta, según el día. Y aquí está la única sabiduría que tengo para ofrecerles después de todo esto. Una frase que grabaría en la espalda de la vida de cada mujer callada si pudiera. El perdón no significa firmar tu nombre a la cosa que te borró. A veces lo más amoroso que puedes hacer por una familia es negarte a desaparecer dentro de ella. Esa es mi historia. Un nombre falsificado, un brindis silencioso, una firma que nunca di y finalmente me negué a dar de nuevo. Si alguna vez han sido la fuerte, la callada, la que mantuvo la paz hasta que empezó a costarle su propio nombre, pregúntense esta noche si están manteniendo una paz o financiando una mentira. Después háganlo valiente y silencioso. Gracias por estar aquí. Dejen un comentario, suscríbanse, y nos vemos en la próxima.